Sí. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Roque Pérez. La Asociación de Roque Pérez le da la bienvenida a todos, especialmente a nuestra presidenta del colegio, la doctora Marina Muchardino, a nuestro vicepresidente, voy a leer, perdón, Villena, ¿sí? A nuestra presidenta de la Comisión del Interior, Sandra Algeri, y nuestro disertante sobre sucesiones, que es la jornada que vamos a tener en desarrollo, el doctor Miguel González Andía. Es un placer enorme realmente recibirlos a todos. Vamos a tener una linda capacitación. No me ven, pero me escuchan. Y no le quiero dar la espalda a nadie. Y muchas gracias por todo. Y la señora presidenta va a tener unas palabras también de bienvenida. ¿Sí? Bueno, gracias Claudia. Bueno, lo mismo, un gusto estar acá. Gracias por la invitación, gracias Claudia por la recepción, a toda la asociación de Roque Pérez, a todos los colegas de acá que están acá de manera presencial, también a los demás presidentes de otras asociaciones que también acompañan hoy esta actividad. Bueno, y principalmente del día de la fecha, a Miguel, que se ha tomado su agenda un rato para venir, siempre con ese compromiso que tiene con los colegas, con la docencia, con la formación de nuestros matriculados y matriculadas. Así que en nombre del colegio agradecerte, Miguel, el gesto que tenés de venir hasta acá para poder compartir con tu generosidad tus conocimientos en esta materia que hoy nos convoca, que es Derecho Sucesorio. También felicitar a los organizadores, a la Asociación de Roque Pérez, a Sandra, encabezando la Comisión del Interior, a todos los presidentes y miembros de la Comisión del Interior. Esta actividad tiene que ver con esto que desde el colegio promovemos, que es la presencia del colegio en las localidades que conforman el departamento judicial, y el compromiso asumido de que no solamente venir con las capacitaciones, sino también acompañarlos a ustedes, colegas, como autoridades, con el vicepresidente, acompañarlos en todo de manera presencial, charlando con ustedes y teniendo este contacto directo que es tan necesario en una era de mucha comunicación. Creo que es sumamente importante no perder la presencialidad y el contacto directo con los colegas de las 13 localidades que conforman el Departamento Judicial de La Plata. Así que muchísimas gracias por estar, no les robo más tiempo, venimos a escucharlo a Miguel, así que bueno, buena jornada para todos y todas. Bueno, por supuesto que le voy a agradecer a la presidenta del Colegio de la Abogacía por estar presente, por estar siempre con nosotros, apoyándonos, al vicepresidente segundo del Consejo Directivo, a todas las asociaciones del interior, porque el reconocimiento que nos han hecho el Día de la Abogacía es el reconocimiento a todas las asociaciones. Ay, qué bronca esto en la altura. La Comisión del Interior, bueno, está integrada. Sí que hay muchos colegas conectados que también pertenecen al interior, así que también un enorme agradecimiento por su participación, por aportar, porque siempre estamos trabajando, no solo en las capacitaciones que estamos haciendo, el recorrido de las distintas localidades, sino cuando también nos reunimos y tratamos de resolver todo lo posible para que no tengamos inconvenientes en el futuro. Más que orgullosa de lo que el cable de ahí. Hay que tocar el cable. Bueno, vamos a presentar al disertante. Muchas gracias por estar con nosotros. Abogado, especialista en Derecho de Familia, de familia, miembro del Comité Académico de la Especialización en Derecho de Familia de la Universidad Nacional de La Plata, director del Instituto de Derecho de Sucesiones del Colegio de la Abogacía, disertante en universidades europeas y americanas, ex director legal y técnico de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, hoy nos va a explicar varios temas. Tenemos partición, división de condominio, medidas precautorias, aprobación de testamento, la ITGB en división de adjudicación, reducción, petición, colación y acción. Bueno, creo que todos coincidimos que tenemos un tema en especial, se explique, y él ya sabe cuál es, porque enseguida me lo dijo. Y también nos va a agregar un tema importante que me estaba comentando, ¿no es cierto? Algo, explicación sucesoria. Así que bueno, lo estamos. Muchísimas gracias. La cálida bienvenida de la presidenta, nos conocemos hace muchísimos años y realmente para nosotros es un gusto estar aquí. Ella encarna muy bien lo que es el colegial, siempre decía que el colegio es mi casa. Y dentro de las actividades del colegio se encuentra la capacitación permanente. También es muy valorable cuando los colegas y las colegas se suman de manera presencial o a la distancia, porque cada uno deja de lado sus actividades personales, familiares, profesionales para compartir. Y esto no es una clase magistral, sino que es un encuentro entre colegas, entre amigos y amigas, y entre todos tenemos inquietudes que podemos ir compartiendo. Así que muchísimas gracias, Marina, por la invitación. Un gusto compartir contigo y también con la presidenta, con la gente de ROPP, con la gente de la comisión. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a transcurrir la jornada con algunos temas que, como bien decía la doctora Algeri, bueno, hay una lista, a veces es difícil sujetarse a la lista porque ustedes saben que un tema trae el otro, encadenado, pero vamos a tratar de ser lo suficientemente orgánicos al respecto. Ustedes saben que cuando se sanciona la reforma, se produce una verdadera constitucionalización del derecho privado. Quizás el derecho sucesorio no fue una de las ramas del derecho más afectadas, fue mucho más sensible el cambio en el derecho de familia, y como siempre decimos, muchas veces se lo ha sindicado el derecho sucesorio como un hermano menor, una hermana menor de lo que es el derecho de familia, y nada más alejado de la realidad porque es un derecho que tiene su riqueza, su desarrollo, sus complejidades, aunque indudablemente articula mayoritariamente con el derecho de familia, está íntimamente vinculado. En ese sentido, han habido algunas modificaciones en lo que era el esquema anterior, de la normativa anterior, sobre todo el tema de dejar constancia de la posibilidad de beneficiar a aquellos que están en situación de vulnerabilidad, con capacidades disminuidas, variaciones en el tema de legítima, alguna incorporación como la licitación, pero básicamente no ha habido un esquema de derecho del sucesorio que haya sido grandemente reformado por la sanción de este Código Civil y Comercial. Sí es importante comenzar, si ustedes quieren, hablando un poco de lo que es la partición. Básicamente, la partición conserva el esquema inicial de bienes. Ustedes saben que hay comunidad hereditaria cuando hay más de un heredero. Todos sabemos por el ejercicio de la profesión que es uno de los momentos más complejos para abordar, no solamente desde el punto de vista de lo que es el expediente, sino muchas veces con la negociación con los colegas o las colegas de la otra parte. Siempre me acuerdo que mi madre decía, ella era una abogada muy grande, yo obviamente yo le di su estudio, y decía, mira hijo, en el ejercicio de la profesión vas a tener muchos obstáculos. A veces tu cliente, otras veces el juzgado, otras veces el secretario del juzgado, otras veces el cliente de la otra parte. Tratá de llevarte bien con el colega o la colega, y tenía razón. Y tenía razón. Eso no quiere decir abdicar o renunciar a los derechos de su cliente o clienta, sino simplemente tratar de tener una relación armónica con el colega o la colega de otra parte que muchas veces facilita, y sobre todo en las sucesiones, en esta etapa de la partición que muchas veces suele eternizarse, a veces cuesta llegar a esta etapa. Me acuerdo que me tocó intervenir los que han estudiado en La Plata, en la sucesión de Arana, en una localidad cerca de La Plata que había empezado el año 1920 y no había quedado nada. Porque fueron pasando abogadas, martilleros, pasadores y nunca se quedó. Entonces, este es uno de los grandes problemas que tiene la profesión en el ámbito sucesorio, es decir, esos expedientes que suelen eternizarse. Yo siempre pongo como ejemplo también el
tema de lo que son las liquidaciones de la sociedad, la comunidad de ganancias, o las comunidades convivenciales. Es muy difícil en una sucesión o en una liquidación de comunidad partir la manzana exactamente al medio, porque es prácticamente imposible si no se arriba preferentemente a un buen acuerdo, un buen consenso, que no solamente ahorra tiempo, sino también gastos de abogados, de peritos, etcétera, etcétera. Y un poco la partición en ese sentido, si nosotros lo tomamos esquemáticamente como cualquier normativa, bueno, vemos que es un esquema perfecto, pero luego se va a la práctica, comienza a perfecto. Y desde el mismo momento en que existe la posibilidad de un consenso con los letrados de las otras partes o entre los mismos herederos, siempre es preferible arribar a ese consenso. Ustedes saben que cuesta mucho trabajo llevar a lo que nosotros conocemos como una cuenta particionaria, recuerden, con los prenotados o presupuestos, el cuerpo general de bienes, las bajas comunes y luego formar las hijuelas. Hay un proceso que implica, si no hay acuerdo, llegar a los tasadores, llegar al administrador, etcétera, etcétera. Básicamente, ustedes fíjense que el código conserva el mismo esquema de la época de Vélez y ha invadido metodológicamente, o ha sido invadido metodológicamente con algunas normativas procesales. Fíjense el caso de los edictos. Nosotros estamos acostumbrados a los edictos por 3 días del Código Procesal, ahora tenemos edictos de 1 día del Código Civil Comercial. Con lo cual, depende del juzgado, y acá voy a hacer una parte. Siempre yo les digo a los alumnos de la facultad, miren, ¿recuerdan la pirámide de Kelsen? Sí, sigan recordando, pero ¿saben que está en la cima? El criterio del juzgado. Entonces, puede parecer que es así. Y les doy un ejemplo. ¿Ustedes recuerdan cuando tenemos que escribir un vehículo en la situación? Bien. Hay juzgados que dicen, no, primero escriban el nombre de los herederos y que los herederos dispongan. Y luego los jueces dicen, no, háganlo por crédito abreviado. Como si fuera un inmueble. Por lo cual nosotros es maravilloso, porque somos muy minoritarios. Bueno, fíjense entonces el criterio de los juzgados. O cuando tenemos que ir al confronte de oficios y testimonios. Bien. Entonces, esto que parece muy gracioso es real. En la cima de la pirámide está el criterio, no importa la Constitución, el Código Civil y Comercial o el Código Procesal, no, el criterio del juzgado. ¿Por qué? Y porque el criterio del juzgado es ese. Hace muy poco tiempo atrás, y algo parangón con el derecho de familia, en un juzgado, no de La Plata, pero un departamento judicial vecino, me tocó vivir una situación insólita. Fue que no se localizaba el demandado. Entonces, obviamente, seguimos lo que establece el código, la publicación de edictos. No, dicen, mire, el criterio del juzgado es que antes de publicar los edictos, usted libre oficio, por si alguien lo conoce, a EDELAC, EDESUR y Frávega. Bueno, le digo, es un criterio novedoso. Le digo, ¿de dónde surge? ¿Quién lo avala? ¿La jurisprudencia, la doctrina? No, la jueza. Ah, muy bien. Bueno, pido hablar con la jueza, ese día no iba, con otros días me informaron que no iba tampoco. Y hasta que logro, me dice, sí, me dice, después de tantos años de estar en la magistratura, me he dado cuenta que Frávega es una fuente de información. Bueno, obviamente, no seguí el criterio, presenté otra vez el escrito, manifestando que carecía esa postura del juzgado de el respaldo jurisprudencial, doctrinario y legal, sobre todo, me aproveché. Por eso, le digo, muchas veces en el pináculo está criterio del juzgado. ¿Sí? Y esto que a veces nos causa gracia, realmente a veces nos pegamos mucho con la piel, ¿cierto? Saliendo de eso, el tema de la partición tiene connotaciones del código de rito y connotaciones del código de fondo. Las connotaciones, por lo que significa la normativa del código de rito, ni más ni menos se sigue el esquema de Vélez del criterio de la partición en especie, lo cual muchas veces no es posible, y todo va a depender de los bienes que integren el hacer. También obviamente va a depender de lo que implique la posibilidad de lograr un consenso, o también depende de la capacidad del perito partidor. Si no ha habido consenso, hemos tenido que ir a un sorteo y nunca olvidar que el perito partidor es abogado.
Es algo muy común que las primeras preguntas que hace el cliente o la clienta es, no, pero el contador, bueno, el contador es la relación que tenemos, ¿cierto? Que, bueno, o puede ser un escribano, no, el perito partidor es abogado. Y si no hay consenso para nombrarlo, se va a un sorteo. Evitar el tema del sorteo, porque ustedes saben que puede salir sorteado cualquier colega. Y probablemente, o muchas veces, hay colegas que no están avesados lo suficientemente para hacerse cargo de una cuenta particional o ser partidor en una asociación, que en muchos casos suelen ser complejas. Si lo que el Código de Vélez ha establecido, de alguna manera ha hecho un apartado muy especial y subrayado, es el derecho de preferencia. Y en esto me quiero detener de la atribución que tienen aquel que ha colaborado en la empresa familiar o se ha hecho cargo eventualmente de un negocio, de un establecimiento agropecuario, etcétera, etcétera, o ejerce una determinada profesión, a tener derecho de preferencia de la atribución de esos bienes que corresponden a lo que él desarrollaba o ella desarrollaba como profesional o como trabajador de una determinada empresa. Supongamos que la familia tenía un emprendimiento agropecuario. Bueno, y uno de los hijos es ingeniero agrónomo, ingeniero agrónomo. Bueno, en este caso tendría derecho a preferencia compensando, conforme lo establece la ley, al resto de los proyectos. Pero el derecho de preferencia lo tiene. Si yo soy abogado, o mi hermana es odontóloga, y toda la vida hemos colaborado con nuestro padre o nuestra madre en la sucesión, tenemos el derecho de preferencia para que se nos atribuya el inmueble en el cual está radicado el estudio o el consultorio, y en ese caso también los elementos que nos permiten desarrollar la profesión. Esto es algo novedoso y que realmente consideramos que es justo, y que en muchas oportunidades se llegaba a esta misma conclusión por una cuestión doctrinaria y o jurisprudencial. Hoy en día ya está normalizada. Y es uno de los puntos que es para resaltar en el tema particional. ¿Sí? Otra pregunta más. ¿Puede ser partidor alguno de los abogados o abogadas patrocinantes de las partes? Puede serlo con el consenso del resto de las partes. ¿Sí? No olvidar también las tasaciones. Esto es muy importante. Cuando nosotros no tenemos la expertise, que generalmente no la tenemos, para evaluar un establecimiento agropecuario, un inmueble, cualquier bien, una obra de arte. Una obra de arte. Acá una pequeña anécdota. Hay una familia muy conocida en La Plata de doble apellido, que no es la mía, González Sánchez, es otra, que una vez, hace unos 15 años atrás, me vinieron a ver por una situación bastante complicada, pero la madre de todas las batallas era una armadura. Yo pensé que me estaban filmando, que era una cámara oculta, que no se ponían de acuerdo por una armadura. Bueno, entonces le digo, ¿pero nunca se les ocurrió pedir una tasación? No. Buscamos en un catálogo que me facilitaron, y en Buenos Aires había en Cava una casa que se especializaba cerca de la Embajada de Francia, que daba, en tasación de estos un anticuario. No me acuerdo el apellido, estoy hablando hace casi 20 años. Bueno, logramos un consenso entre las partes para nombrar ese perito tasador. Era una armadura normanda del siglo XI. No se sabe cómo había llegado a esa familia, pero hoy en día esa familia monta un museo fotográfico. Lo que son de La Plata están en La Plata más o menos son de 500 dólares. ¿Saben cuánto estaba valorando la armadura? $350.000. Una armadura del siglo XI normanda. Si ustedes la veían, estaba algo en un papel oxidado, que tenía valor de mercado. Es decir, que si esta gente hubiera querido vender en el mercado anticuario, que ahí conocí el mercado anticuario, es un mercado muy top, ¿no? Donde hay obras de arte que nosotros después miramos su cuadro y resulta que vale una fortuna, porque no es a pesar del arte, yo no lo soy, pero realmente, bueno. Y estaban litigando desde hacía 6 años por esa armadura. Bueno,
Imagínense entonces qué importante, no me voy a meter con la idoneidad de los colegas anteriores, pero voy a ver el sentido común, ¿qué hacemos? Pedimos una tasación, nombramos entre todos un perito tasador y vamos adelante con la tasación de la armadura. Bueno, se terminó vendiendo. Ahora hay un museo que le hicieron una réplica, esta réplica no es la original, es una réplica, pero la original se vende. Y siempre pongo como ejemplo de armadura, porque muchas veces en un acervo nosotros nos encontramos, no les voy a decir el tema de los honorarios, porque ustedes se van a... Pero no, tengan en cuenta que ya habían pasado varios colegas, ¿eh? Bueno, entonces, vieron cuando empiezan con el prorrateo, la clasificación de trabajo, entonces ya no es lo que ustedes se imaginan por ahí después de armadura. El tema es que, fíjense qué importante lograr un consenso. Todos nos ponemos de acuerdo, nombramos un perito tasador y todos nos ponemos de acuerdo y vendemos, aunque sea una partición parcial. Porque las particiones pueden ser parciales también. ¿Sí? No es necesario tener una cuenta particionaria perfecta como estudiamos en la facultad o establece el código. No, pueden hacerse las particiones parciales. Siempre y cuando, y esto es fundamental, todos los herederos sean mayores y capaces. ¿Sí? Cuando ya hay menores o incapaces, la intervención del asesor ya tiene su cuerpo. Entonces, siempre que los herederos son mayores y capaces, apuntemos a un consenso. Y encima es un consenso que no va a estar sujeto, salvo una cuestión muy burda, a un control judicial detallado, porque si cada uno dice yo me quiero quedar con esto, ya está, dice, lo homologa. Esto es fundamental. Es decir, sigue existiendo el esquema de Vélez de la cuenta particionaria y del esquema básicamente de partición, sí. ¿Cuáles son los caracteres ahora fundamentales de la reforma? En primer lugar, la atribución preferencial. Cualquiera de las partes puede decir yo, en este caso, bueno, entonces vamos a reformular la partición. No es tan así, compensemos de otra manera. ¿El mecanismo de compensación se conserva básicamente con el esquema de Vélez? Sí, se compensa, porque la partición no es ni más ni menos que establecer las escuelas, los lotes, conforme el derecho de cada colegio. Pero ese derecho muchas veces está sujeto al pasivo, al activo, pero sobre todo también a la posibilidad de lograr un consenso que haga que a un heredero le corresponda un lote formado por 3 bienes y a otro por 1, por diferencia de bienes o por voluntad propia. Entonces, atrás sobre eso, la legislación sobre partición. Aquellos que quieran preguntar sobre partición pueden consultar el Código Civil y Comercial comentado de Federa Curavi, que está comentado por el otro modo de defendido. Cualquier cosa, cualquier inquietud lo pueden ver ahí. Ustedes saben que me tuve que poner de acuerdo conmigo mismo para comentar algunos artículos, que no es fácil. No sé si estaba cuando conté esta anécdota. Yo era muy amigo de todos anónimos. Eduardo era una persona falleció hace unos años, muy estudioso, muy humano, y yo había estudiado por él. Entonces, coincidíamos en la UBA dando el posgrado de la maestría de familia, y un día le digo, pero tomando un café, le digo, pero vos en este punto, cuando yo estudié por tu libro, pensabas tal cosa, exactamente, pero cambié de opinión. Cambié de opinión, me dijo. Y yo creo que es muy valorable cambiar de opinión. A mí me pasó cuando di hace muchos años la capacitación para mediadores en el Colegio de Abogados sobre Derecho de Familia, que se llama materia. Bueno, y yo al principio, cuando me preguntan, ¿vos harías esto? Y yo empecé a armar un poco el esquema, era un gran opositor a la posibilidad de que el mediador o la mediadora interviene en cuestión de familia, terminando el curso como un fanático a favor. ¿Por qué? Porque me di cuenta en el transcurso del desarrollo de la capacitación que era una gran herramienta. Después podemos pelearnos dónde ponemos, en qué rol termina quedando el consejero o consejera de familia, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos. Pero en Capital funciona. Y mucho. Entonces, eso es algo que creo, hacemos una parte, me asterisco con Marina, que podemos aportar en provincia la figura que, o sea, la posibilidad de que el mediador o la mediadora ya aborden cuestiones de familia. Inclusive si se quiere tomar un modelo de cama, no hay problema. Pero empecemos con algo. Porque la verdad es que esa parte le comprimiría muchísimo a los jugados. Bueno, aparte. ¿Alguna pregunta tienen con partición? Básicamente, para tratar de cumplir con el temario, estamos
haciendo un panorama muy a brocha gorda. Algo que quisiera preguntar o aportar, o si quieren lo piensan y después mientras damos el otro tema lo dicen, o alguno de los colegas que está a distancia. Bueno, seguimos con el otro tema. ¿Qué tema tenemos? Después si se les pregunta, si les ocurre alguna pregunta, sí, bueno. Una consulta al respecto, me quedó muy llamando la atención esto del derecho de preferencia, ¿no? Sí. Pongamos que se quiere, el bien es un estudio jurídico donde padre e hijo son los letrados, ¿no? La evaluación de ese estudio jurídico con el papá puede tener un precio. Exacto. Y la figura del hijo, Así es. ahí viene un problema. Ahí viene un problema. ¿Por qué? Porque estamos, en este caso, que usted plantea, se le suma un plus que es el valor papá. En el caso mío, me acuerdo antes de comenzar el encuentro, estábamos hablando con una querida colega que había sido una amiga de la facultad que me decía que la familia son productores agropecuarios, bueno, mi familia también lo fue. Antes de que falleciera mi papá, por suerte dejamos de serlo, porque si no hubiera habido problemas, mi papá el género. Y una cosa es el campo con papá y otra cosa es el campo sin papá, ¿no es cierto? Es verdad, y ahí es muy difícil evaluar. No queda más remedio que llegar a un consenso porque, ¿cuál sería? No, los últimos 2 o 3 años de aportes para acá. Los honorarios, vamos a ver los juicios que tenía papá o teníamos en conjunto, habría que hilar muy fino. Y llegado el momento, esas serían las posibilidades, ¿no es cierto? Es decir, bueno, a ver, con papá cuánto teníamos, papá cuántos juicios tenía, los que están en marcha, los que se cobraron en los últimos X años, bueno, ese es el plus. Podría ser. Lo mismo pasa en un establecimiento agropecuario o en una fábrica, ¿no es cierto? Obviamente que el código no ha sido casuístico, pero en cada caso particular tiene sus aristas, ¿no? Pero es muy buena la pregunta. Sí, hay casos, ¿eh? Sí. No me cabe duda. Exactamente. A mí me tocó con una clienta. Exacto. Exactamente. A mí me tocó con el caso de una clienta que era odontóloga, pero no hubo problema. Directamente los hermanos dijeron, bueno, tenían un negocio aparte, que la hermana nunca había participado en el negocio. Bueno, mira, vos quedaste con el consultorio, nosotros nos quedamos con el negocio, no hubo problema. Pero no siempre es así. Las medidas precautorias. Bueno, no, después, si se hay preguntas, sí. lo vamos pensando. Medidas precautorias. Básicamente, el esquema es el similar a las medidas precautorias en cualquier proceso, ¿sí? No hay, al ser esta cuestión de índole patrimonial, también la comparamos con el derecho de familia, no existe la bilateralización que en algunos casos hoy existe en el derecho de familia. Les doy un ejemplo. Cuando ustedes quieren interrumpir un régimen comunicacional, ya en derecho de familia, ¿qué les dicen? De lo peticionado traslada a la contraparte, con lo cual la naturaleza de la medida precautoria se desdibujó. ¿Por qué? Porque si hay algo que caracteriza a la medida precautoria, recordemos, es inaudita parte. Es decir, la solicitud del derecho, la urgencia, obviamente, ahora inaudita parte. No, ya establece. Entonces, entramos en el derecho de familia en esos famosos idas y vueltas de la contraparte previo a resolver, traslada a la contraparte. Previo a resolver, pide al asesor. Previo a resolver, pasa el cuerpo técnico. Previo a resolver, pasa el... ¿Sí? Y esto es algo de lo que adolece mucho hoy en día el derecho de familia y termina siendo desgastante, lo que pensábamos con las colegas recién. Ustedes imagínense que tiene que operarse o sacar una muela. Y bueno, el dentista o el médico. Le dice el médico, ¿y cómo va a salir la operación? Y depende de quién esté como anestesista. O al odontólogo. Y depende de quién me ayude en la operación. Cuando un cliente o una cliente va al estudio, ustedes tienen que ver que depende del juego donde caen. Porque hay juegos directamente derecho de familia. O sea, no tiene ningún despacho. Y donde están los jueces subrogando, porque uno una cosa, otro. Entonces, fíjense, y hoy lo charlábamos, ¿no es cierto? Que a veces, con el tiempo, eso es lo que desgasta mucho en el ejercicio del derecho de familia, más a veces que lo que es el expediente mismo. ¿No es cierto? Y tiene que ver con lo que hablábamos más o menos, el criterio de los humanos. Bueno, volviendo. No existe en el derecho sucesorio esa bilateralización que hoy en día existe en muchos casos de derecho de familia. ¿Por qué? Por el carácter patrimonial. Por lo tanto, en general suelen ser inaudita parte y en partes iguales, con caución juratoria
o con caución real. No es lo más común la caución real, pero muchos juzgados lo establecen, creo que es un buen criterio en este sentido, atento muchas veces el carácter del acervo, ¿sí? Y el perjuicio que se puede ocasionar. ¿Por qué? Ustedes imagínense algo. En un establecimiento industrial, ustedes solicitan que para tener más o menos una idea del ingreso y egreso de mercaderías o del flujo, establecen que se nombre un contador para que establezca un punto fijo. Bien, hasta ahí es un informe, pero ustedes pueden decir, no, lo que yo solicito que haya una prohibición de innovar en todos los contratos que están firmados y en tren de ejecución. ¿Por qué? Y hasta tanto yo tenga una idea del caudal o del flujo, y ahí podemos tener problemas. Entonces el jugador va a decir, bueno, perfecto, venga, caución real. Porque acá estamos paralizando una actividad que en definitiva no deja de hacer el giro comercial del establecimiento industrial, agropecuario, lo que sea. Las más habituales suelen ser la prohibición de innovar, prohibición general de bienes. El tema de los embargos es más relativo. Nunca olvidar que en la evaluación muchas veces es peor remedio que la enfermedad en cuanto a las medidas precautorias. ¿Sí? Es decir, tener un fundamento. Muchas veces el cliente o la clienta no solamente el sucesorio, obran por una cuestión de impulso, de enojo, no. Lo que tiene que hacer aquí el profesional o la profesional es evaluar la conveniencia de la medida precautoria. ¿Sí? Ante la inminencia, obviamente. Es decir, la previsión de contratar sobre determinados vehículos, si ustedes saben que lo están por sacar del país, o vender, o determinada giro comercial, perfecto. Pero mucha precaución con las medidas precautorias en derecho sucesorio. Es decir, el menú básicamente es el que provee el Código Procesal Civil y Comercial para cualquier tipo de proceso. Pero cuando hay patrimonios importantes, cuando hay giros comerciales importantes, ser precavido. Para medidas precautorias. Muchas veces no es remedio. Pero cuidado. Porque a veces las cauciones reales terminan siendo más elevadas de lo que ustedes están solicitando para preservar el derecho de su cliente o cliente. Y entonces el cliente o clienta que le dice, sí, pero para eso entonces yo sí voy a hacer, ¿no es cierto? Esas son las más habituales. Previsión de innovar, la previsión de contratar, la inhibición general de bienes. ¿Sí? Pero, recomendación, siempre es muy importante ser muy prudente con las medidas precautorias. Muy prudente. Yo le diría como un padre. Salvo que ustedes vean si son establecimientos importantes o industriales, agropecuarios, o los patrimonios son muy importantes, previa consulta con el contador de confianza de la empresa, que sea, ustedes evalúen posteriormente. Siempre es bueno tener, sobre todo cuando las opciones son muy importantes, en contacto con los otros profesionales que trabajan también son empresas familiares, contadores, que también tengan una óptica de otra disciplina. ¿Sí? Es muy poco aconsejable directamente obrar sin algún asesoramiento previo de otra disciplina, en el caso que sean cuestiones contables muy finas. Si hay alguna otra pregunta, lo charlamos. Cualquier experiencia personal puede ser también, muy valiosa. La armadura me pareció genial. Lamento no haber iniciado la sucesión y haberme sumado después, porque la armadura es importante que no estaba en los cálculos de nadie, ni de ellos mismos. Ni de ellos mismos. Ni de ellos mismos. Ni de ellos mismos. La aprobación del testamento procesalmente tiene la misma validez que una DH. La aprobación del testamento implica un análisis formal que el juez o la jueza hacen, no del contenido del mismo, sino básicamente de si encajan dentro de las formas establecidas por la ley. Esto implica que en el proceso sucesorio de la sucesión testamentaria,
la aprobación de testamento tiene la misma validez y eficacia que una declaratoria de herederos en una sucesión hereditaria. Ustedes saben que hoy en día el Código establece la vigencia del testamento hológrafo, del testamento por acto público. Es importante detenerse en dos cuestiones. La primera, el testamento por acto hológrafo. Prima facie es el más atractivo de todos los testamentos por una cuestión de economía, de espontaneidad, si ustedes quieren. Pero suele ser más complejo muchas veces por la interpretación. La interpretación de un testamento hológrafo generalmente está escrito, redactado por alguien que no es abogado o abogado, y muchas veces dista de serlo. Es muy complejo. Y el juez o la jueza tiene que evaluar el testamento en un contexto, y muchas veces es muy difícil discernir cuál ha sido la verdadera voluntad de él o la causante. No hablemos de las ideas y vueltas, lo que puede ser la nulidad, la tachadura, no, hablemos de un tema típico, de un caso típico. En este caso, aún se sigue utilizando mucho el testamento holográfico. Y después viene un gran problema, no ya con la autenticidad del testamento holográfico, sino muchas veces con la interpretación de las cláusulas, que a veces hasta suelen ser contradictorias. Todos estudiamos en la facultad. Yo le dejo al tío Tito, bueno, el tío Tito resulta que hay un solo tío Tito. Y esto que puede ser irrisorio, bueno, existe esa cláusula del tío Tito. Muchas veces cláusulas que son absolutamente oscuras, inentendibles, no solamente por la falta de ortografía o por las cuestiones sintácticas, sino porque básicamente conceptualmente no se entiende. Y les están dejando al magistrado el día de mañana la interpretación que después las partes podrán observarla de un lado para otro, pero cuidado con el testamento holográfico. ¿Sí? Siempre que uno sea consultado, que un abogado o abogada sea consultado por la viabilidad de un testamento, siempre es bueno aconsejar un testamento por acto público, donde uno puede intervenir como abogado o abogada, el escribano lo toma, lo receta, le hará algún tipo de modificación, si ustedes quieren, a veces con los escribanos tenemos una relación espinosas, ¿no? Todos conocemos a alguno que ha sido compañero de la facultad. Pero es mucho más certero, ya ha pasado por el tamiz de dos profesionales y da muchísimo menos margen a la interpretación. Entonces, en ese sentido, coadyuva a una aprobación de testamento mucho más rápida, mucho más transparente y mucho más eficaz. Y evita cualquier tipo de controversia al respecto y de eventual planteo de nulidad. Esto es a los fines evidentemente prácticos. Obviamente que las dos formas siguen existiendo. A lo que es el ejercicio de nuestra profesión siempre es aconsejable el testamento práctico. En cuanto a su aprobación, en base a que haya un fedatario o fedataria que ha intervenido. Por lo tanto, si ustedes quieren a nivel procesal es mucho más eficaz. No está en el esquema de hoy, pero me parece que ya hablamos de la intervención del escribano o escribana, de algo que es cada día más habitual, que es la sesión de derechos. Siempre existió la sesión de derechos. Siempre estaba bajo el marco de lo contractual, porque si es una sesión a título gratuito se aplicaban las mismas normas de la nación, si es por dinero o compraventa, si es para cambio de algo la permita. Hoy en día es una de las formas más habituales la sesión de derechos, que no olvidar que puede ser a un tercero o a un coheredero o coheredera. Está muy discutido si se puede ser a un acreedor, es muy interesante. En la mayoría de los fines de jurisprudencia no lo es. Pero, hoy en día, el cliente o la cliente dice: mire, doctora, yo la verdad no quiero seguir en el proceso, me desgasta con mis hermanos, mi madre, mi padre. Yo querría hacerlo. Perfecto, hacemos una sesión. Es decir, a nombre o a favor de un tercero o de un coheredero, y gratuita, por permuta o por compraventa, usted se va del proceso, le dan la cuestión que corresponde y acá termina. Es una de las
formas que hoy en día están más en vigencia. Y yo realmente la aconsejo cuando hay una situación muy complicada. Es decir, sacar al cliente o cliente de la línea de fuego, tratando de llegar a un consenso razonable. Y a veces le pueden llegar a dar menos de lo que corresponde porque está en medio del proceso todavía, y sí, y a veces la tranquilidad espiritual no tiene precio. Eso lo aplicamos a todos los órdenes de la vida y todos los procesos. Y ustedes saben que hoy en día se utiliza muy habitualmente y los clientes lo no aceptan. Yo ya no quiero tener relación, yo quiero que parte, me voy y termino. Cede, ocupa el lugar el sesionario ocupa el lugar del cedente, los derechos y obligaciones, y se terminó. Y después, si entramos en la polémica de, bueno, la cuestión viene por las casaciones, yo, mira, yo llegué a un consenso, me voy, ya terminé. A veces tiene sus riesgos, o que es más o por el menos. Sí. Esa sesión se presenta en el Sí. para que continúe. Ahora les digo qué pasa en la primera etapa. Si usted habla con una escribana le dice, no, la sesión tiene que hacerla, tiene que presentarla en determinado momento procesal. Algunos dicen antes de la DH, lo cual el carácter de que van a asociar. Otros dicen, una vez que está la orden de inscripción no la podés presentar. Bueno, pero todavía no escribí. La cuestión es que procesalmente no hay ninguna norma que establezca en qué momento se presenta. Y que básicamente te lo puedo usar en cualquier momento. Y ahí venimos con los días de los escribanos. Porque no, ¿de dónde sacas eso? No, porque es un uso de la costumbre. No. La cuestión es que sí, debe ser primero en el escritura pública. Y en segundo lugar debe ser presentada en el expediente, así ya directamente su cliente, su clienta, desaparece y quien ha sido a favor de quien se ha otorgado ocupa el lugar de los derechos y obligaciones. Pero escucha, ocupa el lugar estrictamente. Ya quien ha cedido no aparece más. ¿Qué pasa Fue el si hay una expediente sesión? con Perdón. No, si hay una sesión por bien determinado. Bueno, ahí tenemos un gran problema. Se me presentó con un jugador de la plata cuyo nombre no quiero, nunca no quiero perder. Con un bien, no por universidad. Exacto. En general lo aconsejable es hacerla por la universidad, porque si no, parte de la doctrina y un número minoritario de juzgados, hay uno cuyo número me quiero olvidar, El problema a veces son los escribanos. lo toman, no lo hacen, pero ahora lo están advirtiendo, lo toman como una partición. Entonces dice, no es una sesión, es una partición, no sirve, ya esta persona ha dado el ok, que ese bien, él no va a tener intervención, sigue a esta persona como coheredero y la sesión no tiene ninguna validez. Cuando no es una sucesión conflictiva no hay problema. Pero mi sugerencia, háganla por la universidad. No, bueno, ahí hay problema. Pero, igual, aunque ustedes sepan que ese médico bien, como dice Marina, háganlo por la universidad. Porque el día de mañana, Dios no quiera, aparece un bien y le van a decir, ¿ahora qué hacemos? Denunciamos este bien. Ah, usted lo denunció, pero había otro, entonces ya es una partición, ¿no? La sugerencia, el consejo profesional, hacerlo por la universidad. También se puede hacer por acuerdo en el expediente. Sí, pero Parte. no. La sesión de derechos siempre tiene que ser hecha por el sí. Usted lo que puede ceder son los derechos y obligaciones con respecto a un acuerdo particionario. Usted puede asignar uno u otro bien, pero no puede hacer una sesión. Usted tiene que ser por el bien. Antiguamente, en realidad siempre el código, siempre el código de pertenencia era por escritura. Había algún juzgado en La Plata que ya no existe más, ustedes saben que dejaron de existir 3 juzgados civiles y comerciales en la década del 90. En donde una vez en una sesión me encontré, no voy a decir la década del 70, no, yo no soy tan grande, era el 70 que era 70, que se había hecho una sesión por un acta de una audiencia. Y el jugador lo había convalidado. Bueno, yo dije que no lo vi. Entonces, A ver, en los casos en que hay cierta permeabilidad en su cliente o cliente, la situación es muy conflictiva, su cliente o cliente no tiene muchas ganas de lidiar, pues entonces digo, mire, ¿saben qué? La ley da esta posibilidad. ¿Qué
veces usted cede sus derechos y obligaciones, llegamos a un consenso de lo que le correspondería y usted se va y está tranquilo. Y en muchos casos, hoy en día, es legal. Siempre por el futuro. Y por la universalidad. ¿Sí? Para no tener problemas con un bien, como me ocurrió a mí, antes de la sanción del código, pero igual el criterio es el mismo, dice, no, mire, esta es una partición. Intervenía otro colega, yo tomé la suspensión de fondo. Y tuve problemas con el juzgado. Sí, doctor. Sí. No hay nada que lo impida. Mayor de edad, capaz, puede entrar a negociar. No hay ningún inconveniente. Sí, exactamente. Es actora. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo les digo mi criterio. Sí. Si es mayor de edad, capaz, y está dentro de lo que puede llegar a ser la negociación de un convenio particionario, no hay inconveniente. Pero bueno, sí sé que hay un par de juzgados que no lo tienen. Y hay una sala de la Cámara que tampoco. Exacto. ¿Veo? Sí, sí. A veces se juegan con la cuestión de doctrinaria, pero después cuando usted habla dice no, porque la celeridad procesal, entonces, si hablamos de celeridad procesal, le tenés que a la derecha. Bueno, está muy debatido, yo le doy mi opinión con ese fundamento. ¿Sí? Bueno, la sesión es importante, tengan en cuenta. Quizás el caso que plantea el doctor Orlando es un extremo, pero los más habituales, no, yo le cedo a mi hermano, y me voy. Es una muy buena opción. Muy buena opción. Y hoy en día se está utilizando mucho. Siempre por escritura y por la universalidad. Siempre es conveniente, si a ustedes los consulta un sesionario, decirle, mire que usted toma lo que hay, y después le puede convenir o no. Muchas veces uno está también del lado del sesionario. El lado del excedente es decir, vos te vas y te olvidás de esto. Ahí está, nosotros llegamos a la ley, pedimos regulación de horarios y etc. Bueno, la ITGB es un chino, pero yo, miren, tengo que confesar algo, en general se los paso al contador para que lo haga, pero básicamente establecemos algunas pautas. Podemos entrar a la página de armas con nuestra clave. Hay un instructivo. Siempre tomen en cuenta la fecha del acto, la fecha de la DH o la aprobación del testamento. ¿Sí? Siempre detallar, cuando nosotros estamos con instructivo, la misma página nos va llevando. ¿Sí? Hasta lo puede hacer el cliente. ¿Sí? ¿Qué le cuento si es contador o contador? Nosotros estamos en la página de ARBA, ¿qué tenemos que detallar? El bien a transmitir, quiénes son los transmitentes y quiénes son los beneficiarios de esa transmisión. En definitiva, es un impuesto que se abona a toda transmisión gratuita. Toda transmisión gratuita está grabada hasta un mínimo. Ustedes saben que las asociaciones nos manejamos mucho con las evaluaciones fiscales. Entonces, en la asociación nos van cambiando. Hoy oscila entre 8 y 9 millones el mínimo que no está grabado. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta el bien que se transmite, bien inmueble, el transmitente con su número de documentos, generalmente el causante o la causante, los beneficiarios con todos los datos también, documentos, el importe de la transmisión, y conforme al importe, la misma boleta les va a sacar si tienen que grabar, si está grabada o no. Es muy lindo que ustedes vean 000. Pero no siempre pasa. Que la fecha del acto es la fecha de la aprobación del testamento o de la DH. ¿Sí? Eso es lo más importante. Y después verán si el bien, por la evaluación que ustedes pasan, está grabado o no. Ningún juzgado, y esto es correcto, lo que hacen los juzgados, va a ordenar la inscripción a disponibilidad de los bienes si no está cumplimentado este requisito, que corre para inmuebles, automotores, que también es la pregunta de siempre, sí, para automotores también, y todo bien que sea registrable.
puede ser una aeronave. Tengan en cuenta que ustedes la pueden acompañar en cualquier momento, pero siempre es aconsejable acompañar al momento de solicitar la inscripción. Cuando acompañamos tasa sobre tasa, los títulos de propiedad, etcétera, etcétera, bueno, ese es el momento. No hasta que después ustedes por cualquier motivo se les pase hoy el jugador de liga. Previo a tal cosa, acompáñense. Pero siempre es aconsejable tener mucho cuidado en completarla con esos datos que son básicos. Entrar con el SIP, ir a la página de ARBA, seguir el instructivo de la página de ARBA, el inmueble que se va a transmitir, el transmitente con todos sus datos, los beneficiarios de esa transmisión, el carácter, hijo, cónyuge, etc. Y finalmente les va a salir a ustedes si tienen que grabar, si tienen que pagar impuestos o no tienen que pagar. Sí, exactamente. Si es un bien que es sede del hogar conyugal y se transmite, no va a grabar. Eso manifestarlo al momento de adjuntar la declaración. ¿Sí? No se olviden también que forma parte de la declaración jurada y forma parte de lo que es también la declaración jurada de bienes, donde nosotros presentamos la declaración jurada con los bienes y la evaluación, tiene la misma categoría. No por meterse mucho, no hace mucho problema seguir el instructivo de la página, pero especificar bien. Y cuando muchas veces pasa, es un bien donde ha sido sede o es sede del hogar, detallarlo y ahí lo va a ganar. Eso es muy importante. En otros casos, lo va a comprender de acuerdo al punto. Bueno, ojalá, lo de los horarios, ojalá, ¿no? El mínimo del país, sí. Sobre el valor fiscal, no sobre evaluación de barato, que es la diferencia. No, hágalo usted siempre con valor impuesto al alto, porque el juzgado si no le va a patalear. Sí. Y 30% más. Pero vos ponés el número de partido y la evaluación que me trae sola. Vos ponés el número de partido y la evaluación que me trae sola. Y después otra cuestión ahí. A mí me lo han dicho para personas particular. Exactamente. Después 2011. Exactamente, sí. Sí. Ojo, a mí en un juzgado también me dijeron el impuesto al acto, usted tiene ese lazo por valor fiscal más. Pero si completado que sea por el valor, por el razonamiento del juzgado yo a usted le regulo por el cual. Exactamente. Bueno, exactamente. Usted la evaluación, claro, la evaluación, usted la regulación horaria la va a tener por el impuesto al acto. Entonces el juzgado te dice, bueno, usted quiere la evaluación, le digo, mayoritariamente por la evaluación fiscal, pero a mí me han observado en un juzgado de dos numeritos, el juzgado, que me han dicho, mire que si usted cobra por la evaluación fiscal y impuesto al acto, le va a tener que hacer la declaración jurada del impuesto al acto. Bueno, yo no dije nada, le dije al cliente, se lo transmití y volvimos a la cima de la pirámide del crédito. Pague lo que dice el juzgado y está contento el juzgado y lo del trabajo. Pero lo correcto sería por la evaluación fiscal nada más. En fin, si vamos a la cámara y que y que lo otro, y bueno, y por ahí que me dice la sala, y esta gente quería vender por traer el legado Urge. ¿Sí? Ahí lo tenía una franquicia que lo trataba, ¿no? Entonces, hablando de franquicia. Ustedes saben, yo soy muy respetuoso de todas las profesiones, de todas. Pero hay profesiones que realmente con un trabajo muy mínimo cobran por valores reales de la operación. Y a veces ni siquiera son profesionales, son agentes. ¿Saben qué me está ocurriendo mucho? No sé si se lo estaba aquí el otro día, a lo mejor sí. Han empezado a involucrarse en el proceso de compraventa de bienes de una asociación o de una comunidad agentes inmobiliarios. No martilleros, que pertenecen a determinada franquicia, no voy a nombrar ninguna. Sí. ¿Y saben lo que le dicen? Lo llamo porque yo tengo que vender. Sí, pero mire que ni siquiera está la de... Sí, ni siquiera está la de H. No, pero yo tengo que vender. Porque hay un sistema de una membresía que van pagando como para poder permanecer en el circuito. Sí, digo, pero no, falta la de H. Y la gran pregunta, ¿qué es la de H? No quiero
No, no quiero involucrar y que esto sea peyorativo con el trabajo de nadie. Simplemente lo estamos compartiendo entre colegas para saber que nos estamos o que se han involucrado en el proceso o en el circuito nuevos elementos, nuevos factores, tenemos que empezar a convivir con ellos porque ellos son ellos. Y que muchas veces que nosotros que pasamos tantos años en las aulas universitarias, hacemos cursos para perfeccionamiento, posgrado, lo que sea, que hacen un curso de bomberos y olvidan todo. Y hablando de un horario. ¿No? Sí, valor real. Usted es algo que tenga un poco de idea con el cliente. A ver, dígale valor real. Sí, cómo no. Sí, doctor, consultan si la ITGB en la declaración jurada hay que hacerla a nombre del abogado o del cliente. Siempre es aconsejable hacerlo aunque sea de un nombre de un colega. Sí, no hacerla del abogado. Y después también si también hay que realizarla en motocicletas. Sí, sí, claro. Sí. La CIP sea de un De un heredero. Exactamente, sí. Sí. Eso sí, garantizado que se hace. Que con que solo sea en la clave es suficiente. No hay ningún juzgado que me lo haya rechazado. Lo puede hacer el abogado, Sí, el abogado, pero asume la responsabilidad. Exactamente. Inmediatamente por la declarando. Bastante responsabilidad tenemos, ¿no? Como para sumarnos una cosa, cuando puede ser el nombre de cualquiera de los PTD, no hay problema. ¿Sí? Sí, perdón, buenas tardes. No sé si se me ve o se me escucha. Estoy acá en Saladillo. Hola, hola, buenas tardes. Quería hacer una consulta o un comentario vinculado a la ITGB. Muchas veces nos encontramos que, dado el tiempo transcurrido entre el fallecimiento y la etapa donde se denuncian los bienes, los intereses que se aplican en forma automática en la página son elevadísimos. Y nos ha pasado que hemos tenido hasta 5 o 6 veces el valor del tributo en intereses. Y entonces, creo yo, como una buena praxis, digamos, hablar con los clientes cuando se inicia la sucesión, por lo menos, si no es antes, porque la verdad que el cliente no lo sabe, por lo menos ni bien se inicia, hacer la liquidación y el pago, por lo menos se van a ahorrar unos meses de aplicación del tributo, porque eso se puede hacer en el momento de la muerte, inclusive. Y entonces, desde ese momento hasta que se hace la liquidación, es donde se devengan los intereses. El consejo es hacerlo cuanto antes. Sí, es verdad, no siempre es posible, pero en realidad si no ha transcurrido mucho tiempo no se nota, pero si ha transcurrido un tiempo elevado, sí, es una muy buena observación. Muchísimas gracias. No. Después, si la ITGB, la fecha es del acto o de la fecha del acto es, o del sí, la fecha fallecimiento. del acto es la aprobación del testamento o de acta. Segunda tiene una fecha de fallecimiento. No. fallecimiento. No. Existe esa cosa. No, nosotros lo hacemos con la fecha de la DH y con la fecha de la Porque eso puede ir atado al tema de los intereses. Y le tomen de la fecha del fallecimiento. No. No, yo las veces que la hago, que la he hecho siempre, sobre el DH o testamento. En teoría, perdón, es desde la muerte del fallecimiento que hay que consignarla porque, como se difiere en el momento la herencia, en el caso por lo menos de los descendientes, se toma esa fecha. Entonces los intereses se devengan desde ahí. Por lo menos es lo que nos ha pasado en más de una oportunidad y lo hemos cotejado así. Luego habrá que ver el carácter del heredero si es desde la declaratoria que se necesita como acto formal. No, las veces que yo la he hecho jamás me lo han observado y no ha habido ningún inconveniente. Por eso a veces le digo que es el criterio anárquico, ¿no? Y muchas veces lo veníamos hablando cuando veníamos para acá. El pueblo dice, mira, la gran mayoría lo toman como una formalidad. Usted sabe que nunca me han observado ninguna declaración y realmente en ese sentido no había ningún problema. Pero bueno, tomamos lo que usted dice como válido también, no hay problema. Si, digamos, en algún caso puede ser útil, bienvenido. Yo les cuento mi experiencia personal. No ha habido ningún tipo de observación de ningún juzgado, jamás, en ese sentido. Sí, el comentario referido a lo que es el 30%, el valor al acto, etcétera, etcétera. Pero cuando lo hace por evaluación fiscal tampoco. Fue un solo juzgado donde dijo, no, mire, usted cobra honorario por tal cosa, tendría que hacerlo con el impuesto al acto, la evaluación. Pero no,
No, yo no estoy de acuerdo con ese criterio, hubo que hacerlo por una cuestión que comentábamos recién de conveniencia, nada más. Una consulta. Si el ICGB se puede hacer en cualquier momento del sucesorio. Sí. Ahora. No, normalmente siempre se presenta al momento, más allá de la observación del doctor, normalmente se presenta al momento del periodo de lo que es la inscripción, la DH. Porque ahí a eso me refería, que se puede hacer en cualquier momento del proceso sucesorio que hay, si se hace al inicio y al momento de la orden de inscripción hay cambios, porque hubo sesiones entre los herederos, esa ITGB va a carecer de valor al momento de la orden de inscripción. Sí. Lo conveniente es hacerla en ese momento. Exactamente. O después, cuando usted, digamos, eso lo puede manejar, pero tiene que ver que no le van a permitir disponer o inscribir las bienes si no tienen la evidencia. Puede rectificar. Sí, siempre. Se puede rectificar, se puede actualizar. Siempre lo puede hacer. No. Pero puede modificar. Sí. Vieron que muchas veces terminamos a lo que es el criterio del juzgado, que eso es un detalle, no es un detalle menor de la declaración jurada. No es un detalle menor. Antes no existía, hace unos cuantos años sí ya, y nos ha agregado un problema burocrático más. Acá lo que hablan de reducción, petición, coacción, son acciones, en la práctica no son muy habituales. La más habitual de todas tiene que ver con, en realidad, como lo enseñábamos en la facultad, son dos caras de la misma moneda, ¿no? La acción de reducción, la acción de petición. La acción de petición normalmente se da cuando hay algún heredero aparente o alguien que se ha quedado con los bienes y no le correspondía. En realidad no es muy común, pero hay un detalle que condena a aquel heredero aparente a una acción resarcitoria, a la indemnización de daños y perjuicios. Y esto lo tomamos por una cuestión muy inteligente, así como a veces la metodología del código es bastante criticable en algunas cosas, porque ha mezclado normas procesales con normas de fondo, más allá de que el espíritu de la reforma ha sido excelente. Era necesaria una reforma, ustedes saben que nosotros teníamos. Me acuerdo en el colegio en el año 2012, 2011, cuando se estaba discutiendo la reforma, había generacionalmente dos veredas opuestas, los que éramos más jóvenes, que abogábamos por la reforma, y los que eran mucho más grandes, muchos de los cuales han jubilado, han fallecido ya, decían no, que la obra de Vélez fue una obra monumental y no había que tomarle una coma. Claro, el problema era que era una obra ya en desuetudo, porque había muchísimas instituciones o figuras o situaciones que la obra de Vélez no había contemplado. Nunca, por ejemplo, lo mismo que decía, nunca había sido incorporada. Era una figura que venía del derecho previsional, pero llegaba hasta el derecho previsional. Por ejemplo, el tema de la reproducción humana asistida tampoco existía. Eran normas sueltas sanitarias de distintas provincias, con una anarquía, una diáspora federal impresionante. Bueno, dentro de lo que es la teoría de los daños y perjuicios, del resarcimiento, en este sentido también el derecho sucesorio ha sido coherente. Es decir, la reparación integral. La reparación integral ya no solamente se circunscribe al derecho de familia, a los daños y perjuicios, sino también al derecho sucesorio. Por eso es que en el caso de elección, de repetición de herencia, está contemplada específicamente el tema de la reparación integral. Sí, de eso siguiente. Fíjense que es importante, ese es lo más importante, porque es coherente con el sistema resarcitorio del código. Esa reparación integral que vemos en los daños y perjuicios en el derecho de familia, también lo vemos en el derecho sucesorio. ¿Qué estoy reclamando yo? Que me entreguen los bienes que me pertenecen, que hay otra persona que los está detentando y no tiene ningún derecho. En eso consiste la acción de petición de herencia. La de reducción también es una acción tuitiva, así como me protege la acción de petición de herencia reclamando lo que a mí me corresponde. La de reducción también, cuando se ha violentado, se ha quebrantado la legítima, pues entonces tengo la acción de reducción para llevar a sus justos términos lo que implica la porción legítima. Recordemos algo, esto es muy importante. Hoy en día existe la posibilidad de la mejora que ha crecido para aquella persona que tiene algún tipo de vulnerabilidad o discapacidad que antes no estaba contemplada. En este sentido, la Argentina ha sido coherente al constitucionalizar el derecho privado con los tratados y convenciones firmados en tal carácter.
Entonces, existe ahora la posibilidad de mejorar a alguien que tiene algún tipo de patología, algún tipo de minusvalía, que anteriormente no estaba contemplado en la norma. En la práctica, ¿son habituales las acciones de petición y de colación? Quizá la de colación es más habitual. ¿Sí? La de petición no tanto. Porque después tendremos que entrar en la polémica de quién sería un heredero aparente. ¿No es cierto? Es decir, aquel que detenta un mejor derecho y cómo lo ha demostrado, o era un mero poseedor. En realidad, las de reducción son las más habituales. Y la de colación siempre es muy importante, que el cliente o la clienta sepa que lo que se trae no es la propiedad, sino el valor a la época de la partición. Yo no traigo ya la propiedad, no vuelve al patrimonio, no vuelve al acervo. Lo que traigo es el valor. ¿Por qué? Porque ha habido un adelanto de herencia. Es muy común. Papá o mamá dice, bueno, yo veo a uno de los chicos que no es minusválido, que la verdad sí, que no le va muy bien en el negocio, dentro del negocio tampoco le fue bien. Vamos le donamos la casa. Que yo tenía para otra cosa, el fin de semana le donamos la casa del fin de semana. Salvo que papá y mamá no dispensen o estén en alguna cláusula del testamento, se va a colación. Es decir, se toma como un anticipo de herencia. Las dos maneras por las cuales me ingresa la colación es, primero, que haya en el acto una dispensa. Y en segundo lugar, que no exista en un testamento que papá o mamá hayan hecho, donde no se lo dispense. Ahora, por disposición testamentaria o por dispensa en el acto de disposición. Si no, siempre va a colación. Esto es muy importante. Porque lo primero que el cliente o la clienta nos pregunta, o que nosotros vamos a ver, bueno, a ver, ¿cómo está la escritura? ¿Qué dice? ¿Hay testamento? ¿Cómo es el testamento? Entonces te puedo decir si eso va a colación o no. De todos los casos, este es el más habitual. Donde papá o mamá, por cualquier ascendiente, ha tomado una decisión favoreciendo al hijo o la hija, que la verdad, que pobre la mamá, que esto y que lo otro, vamos a poner un caso típico, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Y vamos a beneficiar. Entonces le vamos a donar la casa si no hay dispensa en el acto entre vivos y si no hay una cláusula testamentaria, va a colación. Siempre es muy importante al cliente o a la clienta que está pensando hacer eso, aclararlo. Esto es muy habitual, esto sí que es muy habitual. Y resulta que después si la familia se lleva bien, no hay problema. O dice, bueno, mira, papá, mamá, exactamente. Yo les cuento una anécdota familiar. Mi papá ya había fallecido, mi mamá un día nos llamó y dice, mira, yo tengo tanta cantidad, que el día que yo no esté, quiero esto. Para nada, hasta nunca pasó nada. Pero siempre es así. Es decir, nosotros podemos haber pensado que se benefició más un hermano o una hermana que, listo, ya está, es la voluntad de mamá y listo, y terminó, pero no siempre. Porque nosotros en el ejercicio de la profesión sabemos que para a veces lograr un acuerdo particionario o una mitigación de comunidad de ganancia, y esto puede traer alguna sorpresa, porque a todos nos ha pasado. Hasta que no aparezca en la mesa de mamá, no firmo. Hasta que no aparezca el diploma de papá, no firmo. Y vos tenedlo bien en cuenta que siempre fuiste el preferido /A de mamá. Por eso yo, mientras esto está, no firmo. Y esto que a veces nos causa tanta gracia, es verdad, nos trae problemas. Esa. Se los grafico también con una anécdota que todos debemos tener. Hace muchos años, a mí me tocó actuar en una asociación, esta sí era el primer abogado, con otro colega que vino por otra parte, donde había un patrimonio que era bastante importante. Y resulta que habíamos, después de mucho trabajo, hablábamos del consenso y de la importancia de tener buena relación con colegas de otra parte, lograr un acuerdo, con muchas rispideces en el mes, hasta que logramos un acuerdo. Bueno, el día anterior, el día de que vamos el día anterior quedamos, sí, nos reunimos en un estudio del colega de Capital, qué sé yo, bueno, nos reunimos. Y antes de firmar, la clienta del colega le dice,
No, yo no firmo, no está dice en el inventario ni en la tabla. Yo no firmo si no aparece la mesa de roble de Eslovenia de mamá. Entonces empezamos a transpirar. Bueno, no, dice lo que pasa, no. Vos esa mesa de roble de Eslovenia me la tenés que dar, porque si no yo no firmo. Bueno, digo, mire, el doctor, digo, no está en el inventario, no estaba. No, me acordé ahora. Ah, muy bien. Entonces, el colega me agarra de un brazo, le saca, y dice, mira, ¿qué solución propone? Le digo, mira, vamos a hacer bien. Le decimos, le pagamos el importe, ¿cuántos años? Porque al compararlo, que vamos a cobrar, no importaba la mesa de roble. No, quiero esa. No firmó, a mi clienta le agarró un ataque de nervios, tuvo que venir el marido que era psiquiatra, pero que estaba por ahí en un consultorio de la zona, a calmarla. Bueno, a los 2 o 3 días se tuvo. Ustedes fíjense, esto que yo cuento que ustedes lo han protagonizado muchas veces, es real. Y pasa en una partición, pasa en una acción de esta naturaleza, en una liquidación de lo que fue una comunidad conyugal, en una liquidación de una unión conviviente, pasa. Nunca olvidemos que así como el médico, el odontólogo, toda ciencia que tiene que interactuar en este sentido, nosotros tenemos el factor humano. Por eso muchas veces podemos dibujar el mejor convenio particionario, el mejor IGTD. Yo te quiero que quede un poco como Colombo, ¿no? La mejor idea para la atribución preferencial. Bueno, todo lo que fuimos desglosando en el día de hoy, pero muchas veces tenemos que lidiar con el factor humano. Y el factor humano, que de ninguna capacitación se pueda definir, discernir o eliminar. Porque más allá de todo es el factor humano. ¿Vieron cuando los médicos dicen, este medicamento en algunos pacientes funciona y en otros no? Bueno, esto es igual. Y saben que muchas veces al médico le exigen menos que a nosotros. Te digo yo que a veces tengo algunos médicos en la máquina, a veces no tengo algunas tecnologías. ¿Por qué? Porque la persona se va a operar, entra al quirófano y sabe que va a salir, le va a doler. Y no le dice al médico, yo sé que no me va a doler. En cambio, el abogado le dice, yo lo que quiero es estar en la asociación con el divorcio y no quiero sufrir. No quiero sufrir. Y uno cuando se divorcia sufre, le dé la calificación que le dé, más, menos, regular, ¿está? En una sucesión, cuando hay conflicto, sufre, sí. Entonces el abogado le dice, mire, yo no tengo la pastillita para que usted no sufra. Lo que podemos hacer es que yo lo voy a acompañar para que usted atraviese este momento de una manera menos traumática. Pero el factor humano existe y muchas veces es tan importante como saber la normativa que se aplica o saber hacer los números en una partición. ¿Cómo es la relación con un cliente? Muchas veces pasa como una relación con un paciente. No se sabe, uno lo aprende con el transcurso de la profesión. Porque hay experiencias que son intransferibles. Pero nunca olvidar que todo esto que fuimos recorriendo en este encuentro de hoy se aplica con el factor humano. Y un cliente A es muy distinto al que tenemos después 2 años después o que hemos tenido 6 meses antes. Uno puede sacar ciertos estereotipos, ciertos denominadores comunes. Pero todo esto que estamos desarrollando se aplica con inescindiblemente el factor humano. Y tenerlo siempre en cuenta. Porque podemos elaborar el mejor convenio, podemos elaborar la mejor estrategia, pero cuando lo aplicamos, aquellos que les gusta el fútbol van a recordar que hace unos años había un técnico, unos cuantos años atrás, que decía: yo en la teoría del pizarrón pongo todos los jugadores y me queda bárbaro. El problema es que después se muere. Y es verdad. Uno puede diseñarlo mejor. El problema es después cómo, cuándo, con quién lo aplica. Con un cliente y con un cliente de otra parte. Si les ha quedado alguna pregunta, estoy a disposición. Tanto a ustedes que están aquí como a quienes nos acompañan a la distancia. Acá la única pregunta es, en estos casos, para beneficiar a un hijo, ¿puede solo dejarles solo la porción disponible? ¿En ese caso no va a colación? No, la porción disponible es aquella porción la cual el pescador puede tener en cuenta y hacer lo que quiera con ella. En el caso de cuando hay un hijo o una hija inválido, no se aplica estrictamente lo de la ley, sino que el código actual prevé la posibilidad de alimentar esa porción disponible. Pero en
ese sentido es bastante taxativo el código, muy taxativo. ¿Sí? Ustedes saben que la legislación se ha modificado, es una modificación del código bueno, pero también la posibilidad de beneficiar a quien hoy en día, por algún tipo de problema, puede disponerse de una porción distinta de la porción de impuestos. ¿Sí? Esa es la diferencia con la legislación anterior. Bueno, veremos en cuanto a eso, ¿cierto? Depende de la casuística. ¿Sí? Bueno, hemos estado bastante puntuales, pero no se estaría teniendo ustedes. No teníamos límite horario. Bueno, les quería decir que es un gusto haber compartido esto con ustedes, sobre todo yo le doy mucha importancia al intercambio de ideas con los colegas, porque es muy enriquecedor para todos los grupos, ¿no? Cada uno tiene su experiencia, de un lado el mostrador, de otro, y es muy enriquecedor para todos nosotros, y porque, bueno, uno puede aportar, a veces no en base a lo que es solamente la normativa o el ejercicio de la docencia, sino también el ejercicio de la profesión. Eso es intransferible, pero se puede compartir con los colegas. Antes era muy lindo porque nos encontrábamos, ¿de acuerdo?, en los cafés de tribunales, charlábamos, intercambiamos. Hoy en día eso ya no existe. El colegio ha quedado como un reducto fantástico, ¿no? Que el encuentro, que nos reúne, que intercambiamos ideas, y que más allá de escuchar sobre un determinado tema, también es muy importante que sea un ámbito de reflexión, de propuestas, pero sobre todo también de intercambiar ideas y de intercambiar experiencias, pues es un poco lo que nos enriquece ante esta situación ahora, que es un poco, que se privilegia tanto a veces la virtualidad, que está muy bien, que es una herramienta que ha llegado para quedarse. Yo en la facultad lo valoro mucho, la virtualidad también, pero el tema de estar e intercambiar es imprescindible, ¿sí? Y el vernos las caras y un poco reencontrarnos con aquellos que no nos vemos hace años y bueno, intercambiar ideas. Este ámbito que crea el colegio es realmente fantástico. Yo quiero felicitar, bueno, obviamente a nuestra presidenta, que aparte de la relación de afecto mutuo que tenemos, hablo objetivamente como colega, a la gente de la comisión, a la gente de Roque Pérez, que nos ha recibido también, y realmente aplaudir estas iniciativas, porque no solamente es una capacitación para sumar conocimiento, que si algún conocimiento se ha sumado, bienvenido, sino también para intercambiar experiencia e ideas, que creo que nos enriquece, ¿no es cierto? En algunas cosas podemos estar más de acuerdo, en otras no, pero en definitiva, a veces ocurre que cuando nos vamos de un encuentro como este, me quedó alguna pregunta sin responder, pero me obliga a profundizar. O dice, no, la verdad que lo que dijo que disertó en esto tenía razón. Y después se va y dice, no, yo me estoy quedando con esto, pero no, es interesante también la otra postura. Bueno, nos enriquece, ¿sí? A todos, a todas, a quienes asisten siempre, y para el disertante también. Porque a veces preguntas que uno le hace pensar, me siento, a ver, digo, no. Y si le damos esta vuelta de esta manera, ¿y qué pasa? Cuando uno es muy joven, cree que sabe mucho. Y a medida que uno va creciendo, se da cuenta que sabe menos. Entonces, siempre es bueno el poder reflexionar, el poder capacitarse, el poder intercambiar ideas, ¿no? La reforma ha sido grandiosa. Creo que nos ha ayornado en todo sentido. Y hay algo que es maravilloso, y que nosotros mismos, o nosotros somos protagonistas. Estamos haciendo el derecho. Fíjense que el otro día hicimos un ciclo de los 10 años. Y en 10 años es nada, al lado de la vigencia del código que teníamos antes. Y por ahí dentro de 10 años ya algunas reformas tienen que ver. Y vayamos a lo que es el derecho de suelo y el derecho de familia, está la gran polémica. ¿Qué pasa entre la unión convivencial y el matrimonio? ¿Cuál es la diferencia? Y la falta de vocación sucesoria. Y va a llegar algún día, bueno, veremos. Es un tema muy interesante para debatir. Va a seguir invadiendo las normas procesales el código de fondo, y veremos. A lo mejor da resultado, a lo mejor no. A lo mejor al principio es algo de anarquía y después dice no. La verdad es que el código de fondo tiene razón. Y el código de rito, que está sin reformar hace muchos años, ya cayó en desuetudo. Porque es imprescindible una reforma del código procesal. Ya ha quedado muy obsoleto. Entonces, bueno, estos espacios son justamente buenos para esto. Para encontrarnos, para crear un ámbito de debate, de ideas, de preguntas, de respuestas, y bueno, que nos enriquece a todos. Así que muchísimas gracias, y bueno, esperemos que recuperamos algún lado, bueno, esperemos vernos pronto. No, ninguna pregunta. No quedó. Acá. ¿Ninguna pregunta para los que están conectados? ¿Todo aclarado?
Muchas gracias, están agradeciendo todos. Gracias a todos los colegas. Gracias. Se conectaron, que fueron muchísimos. Saludamos y está todo aclarado. Bueno, cerramos el ciclo de la jornada del día de la fecha. Muchísimas gracias de vuelta, muchísimas gracias Miguel, muchísimas gracias a todos los colegas que se han conectado y han aportado mucho a través de sus preguntas. Así que nos vemos en el próximo encuentro. Que terminen Navidad.